Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a esta conferencia inaugural del periodo 1 2025 de las carreras de educación preescolar y administración educativa de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia. Eh, Muchísimas gracias por acompañarnos. Para iniciar esta charla, le damos la bienvenida a don Olman Bolaños, encargado de la carrera de Administración Educativa, y a doña Rosita Hidalgo de la carrera de Educación Preescolar. Muchísimas gracias por estar acá. Abrimos un espacio para escuchar un saludo de parte de las dos autoridades que nos acompañan el día de hoy y luego paso a presentarles a la doctora Marta Olmo, que es nuestra invitada especial del día de hoy. Muchísimas gracias, Flor. Una bienvenida a la doctora Marta Olmo Estremera y darle pues un agradecimiento especial, ¿verdad?, por estarnos acompañando el día de hoy. Igualmente, buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta sala virtual, ¿verdad? Con la finalidad pues de escuchar acerca de lo que es el liderazgo transformador, resiliencia y bienestar en la era contemporánea, tema que consideramos que es de gran relevancia, ¿verdad? Para enfrentar esos desafíos que se nos presentan actualmente, ¿verdad? Por ese montón de cambios que tenemos a nivel de vida, a nivel social, tecnológico, y que muchas veces pues necesitamos, ¿verdad?, adaptarnos y para ello pues contar con herramientas que nos permitan una mejor adaptación, ¿verdad? Y qué mejor que hablar de la parte de la resiliencia, ¿verdad?, que es una herramienta base, ¿verdad?, no solamente para adaptarnos, ¿verdad?, sino también para el bienestar emocional y lograr pues una vida más plena, más sana, equilibrada, ¿verdad?, en esta vida actual en la cual nos estamos desarrollando. Desde ya, doctora Marta Olmo, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Rosa, Flor, y agradecerte, Marta, porque estés acá esta tarde compartiendo el conocimiento, la experiencia. Ojalá que pronto te tengamos acá en Costa Rica nuevamente y podamos hacer ese intercambio que creo que es necesario. Agradecer también a Rosa, reconocer también el esfuerzo porque eso ha sido una iniciativa conjunta. A todas las personas que están conectándose y que se van a conectar posteriormente, también esta actividad pues la vamos a grabar y la vamos a compartir en las redes institucionales posteriormente, ¿verdad? Agradecer a Rosa también porque eso es un tema que nos llama ahora a todas las carreras de la universidad, pensar el liderazgo en conjunto. Muchas veces pensamos el liderazgo solo desde un ámbito disciplinar. Las y los docentes y todos los puestos educativos y todos los niveles tenemos una responsabilidad social enorme. Y más en esta coyuntura de país y de América Latina, donde tenemos un retroceso enorme en materia de derechos y derechos educativos que estamos viviendo desde Argentina hasta Costa Rica, con reformas curriculares que más bien entorpecen el desarrollo integral de las personas. Entonces, ¿cuál es el rol, el papel que tienen que tener los directivos escolares, las maestras de preescolar, los docentes en los diferentes niveles? Hay una responsabilidad social. Yo creo que siempre es fundamental hablar de liderazgo y sobre todo un liderazgo que tenga ese compromiso social. Entonces, agradecer la iniciativa también y saludarlas a todos y todos. Y nuevamente agradecer a Marta, también miembro de la Red de Investigación y Liderazgo Educativo, la Red Interlíderes de la que somos parte, la Universidad Estatal a Distancia, y que es parte también de este esfuerzo de intercambiar con colegas, con compañeros, con amigos de diferentes contextos. Bienvenida, bienvenidos todos. Flor. Muchísimas gracias por el saludo y ahora vamos a hacer la introducción para nuestra colega, la doctora Marta Olmo, que es nuestra invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Y les cuento que la doctora Marta es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR en España, y profesora visitante de la Universidad Federal do Piauí en Brasil. Colabora en los programas de posgraduación en educación con la Universidad Internacional de Valencia y con la Universidad Internacional Iberoamericana. También es investigadora con la Universidad de Granada.
Es además, como lo decía Olman, miembro de la red de investigación, bueno, de la práctica en liderazgo educativo y de la Scholar Leadership Network de la UNESCO. Trabaja en temas de liderazgo educativo, resiliencia mejor escolar, investigación cualitativa, escuelas que trabajan como comunidades profesionales de aprendizaje, etcétera, y forma parte del equipo editorial de la revista Profesorado, de la revista de Currículum y Formación del Profesorado. Además, bueno, Marta realizó su doctorado en la Universidad de Granada y cuenta con un postdoctorado en liderazgo y resiliencia por la Universidad Estadual do Ceará, en Brasil también, y es autora y coautora de múltiples publicaciones y libros en el ámbito del liderazgo y educación. Así que, bueno, con este currículo, pues hay un montón de cosas que nos puede compartir, de la que podemos aprender muchísimo de Marta. Así que más bien agradecerle profundamente por haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros, pues esta tarde. Así que sin más dilación, bueno, contarles nada más que tenemos entonces la charla durante unos 40 minutos. Tendremos un espacio de preguntas luego de la charla, así que vayan preparando y anotando esas preguntas para el final. Y cerraríamos con una pequeña evaluación que para la carrera, para estas carreras es fundamental para mejorar las actividades que planificamos y desarrollamos. Así que sin más, muchísimas gracias, Marta. Bienvenida esta tarde y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Flor. Buenas tardes y buenas noches a los asistentes. Buenas noches porque hay gente conectada desde España, también buena tarde porque hay gente conectada desde Brasil. Bueno, pues muchas gracias por estar presentes y dedicar parte de su tiempo a este momento. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la UNED y en concreto a Olman Bolaños como director de la carrera de Administración Educativa por su invitación a este espacio. Agradecer también a Rosa Hidalgo de la carrera de preescolar también por hacer posible este evento, que es un tema que hoy en día está en boga y es muy importante para el desarrollo como seres humanos y principalmente como profesionales de la educación. No puedo dejarme atrás agradecer a Flor Artiaga por todas las gestiones y por siempre su amabilidad, su paciencia y su profesionalidad. Muchas gracias a todos vosotros. Bien, eh, sí me gustaría un poco situaros sobre los aspectos que voy a hablar en este espacio. Antes de adentrarme en cada uno de esos puntos, sí me gustaría compartir que cuando se me planteó hablar sobre el tema de liderazgo resiliente desde un punto de vista en cómo trabajar lo que es el estado de salud mental, principalmente ese bienestar docente, ese bienestar del profesorado, de los directores de escuela. Fue un tema desafiante para mí porque cuando se habla de resiliencia y cuando se habla de liderazgo, no se pueden hablar como elementos a solas, sino que son elementos que tienen un conjunto de factores, un conjunto de dimensiones que beben de otros liderazgos, que beben de otras características del ser humano, de la persona, con lo cual que beben de otras áreas como son el área de la psicología, el área de las organizaciones, el área de la física, y vais a ver por qué estoy diciendo esto más adelante, con lo cual hace el tema como más complejo, ¿no? Entonces he intentado a partir de una, desde una misión, desde una perspectiva de estas diferentes áreas, de estas diferentes variables, cómo es posible aterrizar en la educación y poder trabajar el estado de bienestar emocional en los docentes y en los directores con pequeñas acciones y pequeños andamientos, pero tampoco sin avanzar mucho porque no hay mucho hecho en el campo. Entonces estamos aquí debatiendo un tema también que es emergente, ¿vale? Dicho eso, para hablar de bienestar emocional,
es importante tener en cuenta qué es lo que dicen los informes internacionales, ¿no? Cómo está el mundo, qué es lo que dicen los informes en cómo se desarrolla el bienestar a nivel global. También es importante tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Como un conjunto de objetivos en el cual el objetivo número 3 apuesta y pone el foco sobre ese estado de salud y de bienestar. Después, aterrizando un poco más a una mirada más local y sin adentrarme mucho en ello, pero sí dando pequeñas pinceladas también para tener una pequeña noción, saber qué es lo que está pasando en Costa Rica en relación al aspecto del bienestar en docente y de los directores, cómo toda esa perspectiva internacional y nacional genera y aterriza lo que es en el síndrome de burnout, porque hay una relación directa entre lo que es el estado del bienestar con ese síndrome de burnout y finalmente dar como una paleta de posibles cosas para mejorar, cómo avanzar, para transformarse a partir de ese liderazgo resiliente como un recurso principalmente para transformar y transformarse. Dicho esto, me voy a basar en un estudio que hizo en el año 2023 Ipsos, que es una consultora francesa, y ella se dedica a hacer estudios a nivel internacional sobre diferentes aspectos. Entonces, en 2023 hizo un estudio en 31 países, ¿vale? En el que quería saber cómo estaba el estado de bienestar en esos países. Entonces, detectó en ese estudio que había una falta de atención en la salud mental, ¿vale? Y salió un 78% de esos países que consideraban que la salud mental tenía la misma importancia que la salud física, ¿vale? Mientras que con un 22%, perdón, con un 22%, ¿vale? Se puede destacar de color amarillo que la salud mental es más importante en el país de Turquía y un 13% en la lideranza está Tailandia, en el que considera que la salud física es más importante que la salud mental. Siguiendo con este estudio, ¿vale? En relación a cómo el sistema sanitario de esos 31 países considera si es más importante la salud mental o la salud física, el porcentaje medio fue de un 34% de esos países que consideraban que era igual de importante, aunque observando en la parte más abajo, Argentina y México con un 22% consideraban que eran los países que menos tenían en consideración esa importancia, ese aspecto, mientras que llama mucho la atención con un 56%, el sistema de sanidad de Suecia considera que es más importante la salud física que la salud mental, seguido de Perú, Perú con un 23% que destaca lo contrario, es decir, el sistema de sanidad de Perú considera que es más importante la salud mental que la salud física. Continuando con los datos, ¿vale? A nivel global, de todos los países que participaron, el 58% de los 31 países piensa en la importancia del bienestar mental, ¿vale? Mientras que el 71% considera que lo más importante es el estado físico. Si nos fijamos bien, de todos los países que aparecen, ¿vale? Los países europeos, los países asiáticos, el norte de América y los países latinoamericanos, Latinoamérica es el continente que reúne los porcentajes tanto de salud mental como de salud física más altos, destacando principalmente con ello
los siguientes países. El país que considera que es más importante la salud mental es Brasil con un 75%, seguido de Colombia con un 72%, Argentina con un 71%, Perú con un 69% y Chile con un 68%. A estos 5 países latinoamericanos, el porcentaje que continúa siendo alto en referencia a la importancia de esa salud, de ese bienestar, es Sudáfrica, con un 75%. Si seguimos teniendo en cuenta datos, ¿vale? Y desde una perspectiva del impacto del estrés, se puede considerar con un 34%, ¿vale? O sea, un 34% considera que se ha sentido estresado al punto de que no ha podido desarrollar sus actividades en su vida cotidiana, frente a un 31% en el cual también considera que muchas veces el estrés ha sido tan alto que no ha podido, o sea, ha vivido situaciones donde el estrés ha sido tan alto que no ha podido saber cómo gestionar esas situaciones. Si nos fijamos desde un punto de vista a partir del sexo, ¿vale? Del género masculino y femenino, se puede considerar que las mujeres somos más propensas que los hombres a ser afectadas por el estrés. Más de un tercio de las mujeres de los 31 países, considera que durante el último año han vivido varias ocasiones en las que el estrés ha afectado a su vida cotidiana o se han sentido sin capacidad de hacer frente a una situación que les generaba mucho estrés. Focalizando aún más, que es un aspecto que me ha llamado mucho la atención en cómo están las nuevas generaciones, a partir de este gráfico, se puede observar que la generación Z despunta con sus porcentajes en todos los aspectos que tienen que ver en relación al estrés. Por ejemplo, con un 43%, los jóvenes se han sentido estresados de tal modo que eso le ha afectado a sus actividades cotidianas, seguido de un 42% donde ese estrés ha provocado que muchas veces no puedan lidiar con ciertas situaciones, y un 36% en el que los jóvenes se han sentido deprimidos debido al nivel de estrés que han vivido, o un 24% que muchas veces se han sentido en unos niveles de estrés también tan altos que no han podido asistir al colegio o realizar actividades de ocio o actividades que le gustan. Seguimos con aspectos de cómo está el mundo. Bien, a inicios del 2022, la Organización Mundial de la Salud ya alertaba sobre el incremento de un 25% de la ansiedad y de la depresión a nivel mundial. Aumentaron las enfermedades mentales de la población. Estos aspectos a mí me llaman la atención porque son aspectos que siempre han estado ahí, pero a raíz de la pandemia, y es una reflexión que comparto, a partir de la pandemia nos ha abierto los ojos para que veamos realmente, prestemos atención de que la salud mental, de que el estado de bienestar es un aspecto importante y que hay que cuidar igual que la salud física, o nos lo ha cerrado, ¿vale? La pandemia ha acentuado ese foco de atención hacia ese aspecto o no lo ha acentuado. ¿Qué decir de los objetivos de desarrollo sostenible que apuestan su objetivo número 3 por ese aspecto de salud y de bienestar? Con lo cual, una razón a más que tenemos que tener a la hora de llevarlo a cabo, ya seamos como un director de un centro educativo, tener esa preocupación de la salud y del estado de bienestar emocional de nuestros docentes, alumnos y familias, o bien desde un punto de vista a nivel personal, cuidarnos también como personas, esa parte
del bienestar emocional. También creo que es importante que reflexionemos sobre qué es el bienestar emocional. O sea, ¿el bienestar emocional es hacer terapia, o el estado emocional también puede ser llegar el fin de semana, desconectar o tener un tiempo de placer para nosotros, tomarnos una cerveza o compartir un vino con los amigos? ¿Qué es el estado emocional real, el estado de bienestar realmente? ¿O son las dos cosas? Son aspectos que os lanzo en ese sentido. Si vamos con la mirada a Costa Rica, ¿vale? Según la Caja Costarricense de Seguro Social, ya en el 2019 se presentó el mayor número de incapacidades en el gremio docente debido al estrés experimentado en el ámbito laboral. En el año 2021, un conjunto de autores costarricenses llevó a cabo un estudio con un grupo de docentes en el que querían saber cómo ellos gestionaban sus emociones ante situaciones de estrés, y sacaron una serie bueno, pues de conclusiones y de resultados en el que decían que la educación es un proceso tanto cognitivo como emocional que afecta a los resultados académicos, al rendimiento laboral y al clima escolar, con un conjunto de aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, para cuidar y prestar atención a ese bienestar y satisfacción de nuestros agentes escolares. Pero también ese estudio decía que los docentes transmiten emociones cuando ellos están enseñando en el aula. Ellos transmiten emociones cuando están aplicando su modo didáctico. Ellos interactúan con otras personas. Ellos también son modelos referentes para sus alumnos. Entonces, las actitudes de un profesor y los comportamientos de un profesor son importantes y hablan también de cómo esa persona está y qué es lo que le está transmitiendo a ese alumno. Por eso el profesor o un director y el propio ser humano tenemos que ser conscientes de cómo gestionamos nuestras emociones, ¿vale? Y si en un momento determinado necesitamos ayuda, ser humildes, ser honrados con nosotros mismos y pedir ayuda, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que genera todo esto? ¿Qué es lo que genera todo esto? ¿Qué es lo que genera o qué es lo que se puede decir a partir de los informes, a partir de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, a partir de lo que dicen los diferentes estudios de Costa Rica, otros diferentes estudios? ¿Qué es lo que se asocia cuando se habla de bienestar emocional? Pues lo que todo el mundo conoce como el síndrome de burnout, o, hablando de una forma más llana, lo que es estar quemado. Cuando una persona dice estoy quemada, ¿vale? ¿De dónde viene este síndrome de burnout? Este síndrome de burnout no se inventó ayer. Este síndrome de burnout viene del año 1974. Hubo un psiquiatra, Freudenberg, tiene un nombre un poco difícil, Freudenberger. Este psiquiatra lo que hizo fue un estudio longitudinal en el que él estudió durante un año cómo respondían los trabajadores de una clínica que trataban aspectos de drogodependencia. Durante ese año, cuando pasó un año, este autor empezó a percibir que ciertos trabajadores comenzaban a tener otros comportamientos diferentes cuando iban a su trabajo. Por ejemplo, empezó a percibir que los trabajadores estaban desmotivados, que muchas veces no tenían la paciencia que tenían que tener para lidiar con el tipo de pacientes con los que trabajaban, no tenían esa delicadeza, no tenían esa empatía, se sentían más cansados de lo normal. Entonces, a partir de estos estudios, de este estudio longitudinal que comenzó a hacer este autor,
es cuando comienza a formarse lo que es el síndrome de Burnout. Y 2 años después, en el año 1976, llegó otro autor, Maslach, en el que él dijo lo siguiente: no. ¿Cómo sabes si tú tienes síndrome de burnout o no tienes síndrome de burnout? A partir de 3 dimensiones. Es decir, la primera dimensión, agotamiento o cansancio emocional. ¿Qué es eso del agotamiento o el cansancio emocional? Es cuando la persona tiene una disminución de los recursos emocionales, cuando llegamos a un límite, cuando no sabemos cómo seguir hacia adelante. En este momento, como he mencionado anteriormente, debemos de ser humildes, debemos de ser honestos con nosotros mismos y pedir ayuda. Estar agotado puede venir por varias causas, ya sea por sobreesfuerzos físicos, ya sea por aspectos mentales o muchas veces por asumir problemas que no son nuestros, pero que forman parte de nuestro entorno laboral. Quizá muchos de nosotros aquí, ahora en este espacio, nos hayamos sentido o hayamos dicho en algún momento: hoy me he pasado el día apagando fuegos. Pues eso significa que muchas veces asumimos problemas que no son nuestros, pero que forman parte de nuestro contexto laboral, y eso nos genera un agotamiento o un cansancio emocional. Otra dimensión que produce el burnout es la despersonalización o la deshumanización. ¿Qué es esto? Es cuando cambiamos nuestras actitudes, cuando somos más fríos, cuando somos despectivos, cuando somos distantes con un compañero o con un cliente. Esto puede verse perfectamente reflejado cuando somos, por ejemplo, en un coordinador de un proyecto, en un líder que lleva un proyecto, que lleva un grupo de personas, ¿vale? Y constantemente y sin contemplación está solicitando tareas abrumadoras a todo el equipo. No, tenéis que hacer esto rápido, lo necesito ya, sin tener en cuenta los espacios y los tiempos que una persona necesita para desarrollar lo que se le ha encomendado. La otra dimensión es el sentimiento de baja o de falta realización personal. Es decir, se manifiesta cuando tenemos baja autoestima o cuando nos sentimos ineficaces. Cuando empezamos a perder la desmotivación a la hora de trabajar o a la hora de conseguir los objetivos. Por ejemplo, imaginaros, voy a poner un ejemplo, un símil. Imaginaros que entréis en el mar. Vais a entrar al mar para daros un baño y de repente entráis en una corriente. Y ahora comenzáis a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, pero no conseguir salir de esa corriente. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un punto en el que uno se va a sentir cansado, se va a sentir sin fuerzas, se va a sentir desorientado y va a sentirse también desesperado, porque no sabe cómo salir de ahí. Pues eso mismo, eso genera frustraciones, eso genera desmotivación, eso genera miedo también, ¿no? Pues eso mismo puede pasar cuando, por ejemplo, somos directores de un centro educativo o somos profesores y estamos enseñando una materia o estamos dirigiendo un centro escolar, un proyecto o una situación, y vemos que lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, no tienen respuestas rápidas o efectos rápidos a lo que queremos. Y eso muchas veces nos genera ciertas frustraciones porque nos hace sentir como que tenemos la sensación como que no avanzamos. Entonces, en ese sentido también va generando ese aspecto, se va formando como ese casco, esa figura de burnout. ¿Cómo podemos solventar estos aspectos desde un liderazgo resiliente? Pues antes de adentrarme a lo que es el liderazgo resiliente, sí me gustaría detenerme en lo que es en la palabra resiliencia. La resiliencia emana de diferentes áreas. Una de esas áreas es de la ingeniería industrial, es decir, es la capacidad que tienen los materiales de resistir y no romperse. Por ejemplo, la ingeniería industrial se ve reflejada en la edificación. Por ejemplo, hay edificios
que tienen una resistencia, que no se rompen, que no se desmoronan ante un terremoto. Eso sería la resiliencia en los edificios. Otra área que estudió también la resiliencia fue la física, es decir, la capacidad que tienen los materiales de romperse, o sea, de desformarse totalmente y después volver a su estado natural. Un ejemplo de ello podría ser perfectamente la goma o el caucho, que es un material altamente resistente, altamente resiliente. La resiliencia también es estudiada en el campo de la ecología, ¿vale? Que es la capacidad que tiene un sistema natural para absorber los efectos de los cambios, reorganizarse y adaptarse al nuevo contexto. Es esencial, la resiliencia ecológica es esencial para defenderse de la biodiversidad y afrontar las crisis climáticas. Por ejemplo, después de un incendio, ¿vale? Es muy probable que puedan aparecer nuevas composiciones de especies que antes no existían en ese hábitat. O cuando se produce un huracán, un bosque puede recuperar su productividad. Un ejemplo de la resiliencia ecológica podría ser perfectamente el bambú. El bambú es una planta que si tú la plantas, ella está 7 años creciendo hacia abajo, de tal manera que construye una solidez muy fuerte que después de esos 7 años comienza a crecer hacia arriba. Por eso el bambú es muy difícil de derribar el bambú o de romper de que se rompa el bambú. La resiliencia también ha sido estudiada en la empresa, en las organizaciones, y ha sido estudiada como la capacidad que tiene una organización para anticiparse a los cambios. Es decir, es cómo las organizaciones o las empresas se enfrentan a las diversidades y cómo es posible crecer en esas adversidades. Por ejemplo, Netflix, Netflix comenzó como un servicio de alquiler de DVDs por correo en 1997 y supo reinventarse cuando en el mercado comenzó a cambiar hacia lo que es el streaming. En el 2020, con la pandemia y con todo el encerramiento global que hubo, la plataforma añadió 37 millones de suscriptores, llegando a alcanzar un total de 203 millones. Es decir, Netflix tuvo la capacidad de reinventarse ante la adversidad. Eso sería lo que es la resiliencia en el mundo de las organizaciones. Reinventarse mientras está ocurriendo una adversidad. Ver los cambios como oportunidad para crecer, para reinventarse. Más tarde, la resiliencia aparece en el campo de la psicología y esta fue estudiada durante 30 años por un psiquiatra americano, Werner. Este psiquiatra lo que hizo es que durante 30 años estudió cómo se desarrollaron, estudió un grupo de crianzas que vivía en una isla de Kauai, en Hawái, y eran un grupo de crianzas que tenían una realidad personal y social difícil, pues eran niños expuestos a la violencia sexual, a la violencia, los padres tenían a lo mejor problemas con drogadicción, temas de prostitución, y lo que Werner estudió fue cómo esos niños, a pesar de vivir una infancia con situaciones traumáticas, cuando crecieron y llegaron a la adultez, fueron personas con un desarrollo psíquico y emocional normal y equilibrado. Entonces esos niños fueron denominados como resilientes. Tanto es que hay un autor francés que se llama Boris Cyrulnik, el cual dice lo siguiente: una infancia infeliz no determina la adultez. Por último, la resiliencia llegó a la educación y los primeros estudios que se realizaron de la resiliencia en la educación tienen que ver con
cómo los niños y niñas que vivían con situaciones personales complejas, pues bueno, cómo eso afectaba a su rendimiento académico, a su rendimiento escolar. Después esos mismos estudios fueron pasados a adolescentes y recientemente, no tiene muchos años, me atrevería a decir que de 15 años hacia ahora, la resiliencia comenzó a ser estudiada en los docentes, en los equipos directivos y actualmente más en el centro educativo como un factor sistémico, cómo hacer que un centro educativo tenga una resiliencia intrínseca. Vale, todos estos aspectos en referencia a la resiliencia, ¿vale? Todos estos significados de la resiliencia que no son unívocos, pero todos ellos, y aunque hay algunas variaciones en sus formulaciones y demás, pero todos coinciden en que la resiliencia es una capacidad, ya sea en un sistema, en una persona o en un material, para afrontar los efectos del cambio, para reorganizarse y para adaptarse al nuevo contexto y transformarse y avanzar, o avanzar y transformarse. Con esto nos podemos preguntar que cómo puede o cómo se puede liderar desde la resiliencia, ¿vale? Bueno, pues se puede liderar desde la resiliencia poniendo el foco en tres aspectos o en tres dimensiones. Un foco en la dimensión de la escuela, otro foco en los docentes, alumnos y equipo directivo y otro foco en los aspectos de impacto en la transferencia y en los resultados que se generan en ese centro educativo. Cuando yo hablo de escuela, ¿vale? Cuando se habla de escuela, la escuela es un espacio que tiene una identidad, que tiene unos objetivos, que tiene unas metas, que tiene unos procesos, que tiene unos diseños de acción, que tiene una cultura y que tiene unos valores. La resiliencia tiene que ser una habilidad intrínseca en esa escuela. La resiliencia tiene que estar presente en esa identidad, tiene que estar presente en esos objetivos, tiene que estar presente en esas metas, tiene que estar presente en esa construcción de esa cultura y tiene que estar presente en esos valores. Porque si está presente en todos esos aspectos, la resiliencia con lo cual no, o sea, sería un aspecto horizontal. La resiliencia está extendida o resuena, es resonante en esa escuela. De tal manera que si la resiliencia está presente en esos factores, la resiliencia puede ser sostenida en el tiempo y en los cambios. Puede pasar el tiempo, puede haber diferentes cambios, puede haber diferentes desafíos, pero la resiliencia permanece. ¿Por qué? Porque está en esa identidad, porque está en esos objetivos, porque está en esas metas, porque está en esa cultura y porque está en esos valores. Por ejemplo, pongo ejemplos concretos a partir de diferentes estudios llevados a cabo. Hubo una escuela que antes de que apareciese, antes de la pandemia, ¿vale? Ella todos los viernes tenía un horario en el que se juntaba el equipo docente para compartir sus preocupaciones, sus inquietudes, sus miedos y otros aspectos relacionados con la parte emocional. Cuando llegó la pandemia, esos encuentros que eran presenciales no se pudieron llevar más a cabo. ¿Qué hizo el centro educativo? Continuó con esos encuentros virtuales. Y además de participar los profesores, invitaron a participar a los alumnos y a los padres y madres, porque los alumnos y los padres y las madres, las familias, comenzaron a ser también protagonistas directos de su propio aprendizaje, con lo cual todos los viernes se juntaban para expresar a lo mejor, oye, ¿cómo has pasado tu semana? Pues mira, pues he hecho esto, oye, pues mira, pues he estado aburrido, he hecho, en fin, simplemente para compartir, para intercambiar ideas.
leyendo noticias, viendo y demás, ¿vale? Me encontré hace tiempo una noticia del periódico El País, hace más o menos justo un año, en el mes de marzo de 2024, en el que decía así, con un grande eslogan: con mente sana se trabaja mejor. Y debajo en negrita ponía: las compañías apuestan por contratar talleres que enseñan a los trabajadores a gestionar su ansiedad. ¿Por qué estoy resaltando esto? Estoy resaltando esto porque ya existen políticas de empresa en el que la salud mental, el bienestar de sus trabajadores es algo sagrado. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la Johnson Johnson. Johnson Johnson ofrece a sus trabajadores que tengan acceso a sus recursos, o sea, ofrece acceso a los recursos mentales, a salud mental. También lleva a cabo capacitaciones para formar a sus trabajadores y para que tomen conciencia de la importancia de ese bienestar. Esto hace ya muchísimos años atrás. Pongo un ejemplo concreto. Yo en el año 2013 vivía en Londres y por razones personales frecuentaba bastante Irlanda. Yo no sé si sabéis, pero las grandes empresas a nivel internacional, sus sedes principales en Europa están en un pueblo pequeñito de Irlanda que se llama Athlone, por el tema de impuestos, porque Irlanda es el lugar donde menos impuestos se pagan y demás. Y en Athlone estaba una sucursal de Google, y yo fui a visitar Google. Y a mí me llamó mucho la atención cuando yo entré en Google y parecía como otro mundo diferente, porque tenía una sala de yoga, una sala de meditación, una sala de juegos para que los propios trabajadores, cuando quisiesen desconectar, se levantasen, jugasen o meditasen. Y me llamó la atención porque yo nunca había visto eso en ninguna otra organización, inclusive en Microsoft, que está también de forma paralela, que estaba también en la misma ciudad. Microsoft no tenía eso. Me llamó la atención bastante, porque ya en ese año, en 2013, ellos ya, me imagino que llevarían más años, ¿no? Pero como yo fui allá en 2013, ellos ya cuidaban esa parte de esa salud, de esa parte de ese bienestar. También, por ejemplo, otro ejemplo concreto, también llevado aquí a cabo, que tampoco sabía y me llamó la atención, recientemente dirigí un trabajo final de máster de una alumna sobre gestión escolar, y ella lo que quería saber es cómo los directores de escuela cuidan la parte del bienestar emocional de sus profesores. Entonces hizo un estudio de caso de un centro educativo que está en un barrio en el centro de la ciudad de Fortaleza, del nordeste de Brasil, y ese centro educativo invierte mucho en el bienestar emocional de sus profesores. Tienen un aula específica que la llaman Habla que te escucho. Es un espacio donde los profesores, donde los alumnos, las familias pueden ir, pueden compartir con otros colegas cómo están, cómo se sienten o qué es lo que les preocupa. E inclusive hay como un buzón donde pueden ir y pueden depositar estos aspectos. Si no lo quieren verbalizar, lo pueden dejar escrito, y después el equipo directivo recoge esos papelitos para saber cuáles son las demandas, cuáles son las preocupaciones y demás. Otro ejemplo que podría poner también en relación a esa parte de cómo hacer que tu escuela sea resiliente y demás, había un centro educativo, bueno, había y hay, porque el centro no ha cerrado, en una parte de un barrio con un poder adquisitivo bastante alto en Madrid. Justo detrás se supone que es como un barrio con un poder adquisitivo bastante alto, pero luego detrás hay como una zona
Bueno, es una zona donde es la desembocadura de muchas culturas, un lugar multiétnico. Y entonces ese centro educativo concentra 35 nacionalidades diferentes. ¿Qué es lo que hizo el centro educativo para hacer que sus alumnos se sintiesen que todos forman parte de ese centro educativo? Yo no sé cómo funciona en Costa Rica, pero en España, cuando es la hora del recreo, suena una sirena, ¿no? Cuando es la hora del descanso, suena una sirena para que todo el mundo pues salga al patio del centro. Pues este centro lo que hizo es que en vez de sonar una sirena, cada día sonaba una música diferente en relación a cada una de las culturas del centro educativo. De tal manera que así querían o pretendían que el alumno se sintiese acogido en ese centro, reconocido en ese centro, mirado en ese centro. ¿Vale? Entonces, eso también es otro modo de generar resiliencia en el centro educativo. Y tú me puedes decir, bueno, y la resiliencia, pero si tú me has dicho que la resiliencia tiene que ver con el aspecto de la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse y demás, la resiliencia bebe mucho, cuando tú quieres hacer que un centro educativo sea resiliente, la resiliencia bebe mucho de todos. La resiliencia es un todos, la resiliencia es un aspecto comunitario, es un aspecto de trabajo en equipo. Hay envuelto aspectos que son tema de apoyo, tema de sentirte escuchado, tema de generar lazos, construir relaciones entre unos y otros, porque si tú cuando vas a un lugar a trabajar, tú sientes en ese lugar que tú eres escuchado, que tú eres mirado, que las personas simplemente tú vas al centro y tú preguntas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu madre? Oye, mucho ánimo con esto que tienes ahí. Cuando tú te sientes que tú vas a un espacio, tú te sientes de esa manera, cuando hay un problema de verdad, cuando hay un desafío que hay que abordar en ese centro educativo, las personas, la tendencia es unirse, no es separarse. La tendencia es unirse para tú avanzar y sobrepasar ese desafío. Entonces, así es como se construye resiliencia en la escuela. Cuando nos centramos en la dimensión desde los docentes, los alumnos, el equipo directivo o las familias, la resiliencia bebe mucho del aspecto del liderazgo, de un liderazgo que sea distribuido, de un liderazgo que sea compartido, de un liderazgo que sea horizontal, de un liderazgo que sea del cuidado, de tal manera que todo el mundo se sienta que tiene voz sobre las diferentes decisiones del centro, que las personas se sientan que puedan plantear, que puedan sugerir, que puedan desarrollar proyectos, iniciativas. Un liderazgo resiliente es un liderazgo que ante un desafío te da la mano, no te va a dar la espalda. Un liderazgo resiliente es aquel que eh, es consciente de cuáles son las debilidades y cómo convertirlas en fortalezas. Un liderazgo resiliente es aquel que intenta ver las oportunidades como procesos para mejorar, para avanzar y para transformarse. Intenta ver el aspecto positivo, el lado positivo. Un liderazgo resiliente es aquel, como he hablado anteriormente, que bebe de confianza, bebe de una construcción sana, de relaciones, de relaciones entre unos y otros, de relaciones en las que las personas no tienen miedo a pedir ayuda, no tienen miedo a ser humildes y decir, oye, no sé cómo hacer esto, ¿me ayudas? Oye, avanzamos, oye, lo superamos. Entonces, creo que con esa perspectiva el ego no tiene mucho espacio en ese sentido. Eh, Está claro que, bueno, para generar un liderazgo resiliente, el equipo directivo pues es muy importante, ¿no? Es una pieza clave para generar eso en el centro educativo. Poniendo un ejemplo concreto de cómo se puede generar
ese liderazgo de cuidado, ese liderazgo que escucha, ese liderazgo que es atento, ese liderazgo también que genera resiliencia. Vuelvo a poner de ejemplo ese centro educativo que está de Fortaleza, vamos, que a mí me llamó muchísimo la atención. Ese centro educativo lo que hace es que una vez al mes pone a disposición de los profesores que reciban un masaje. Tienen una sala en el que una vez al mes va un grupo de masajistas y van y dan un masaje a sus profesores, como para descargar un poco la tensión, el estrés del trabajo y un poco para buscar esa parte de relajamiento, de relajarse. Entonces, eso es cuidar. Por último, la dimensión de impacto, de transferencia y de resultados, está claro que si el centro educativo tiene una identidad, tiene unos objetivos, una cultura, unos valores, ese conjunto de aspectos son trabajados, son transmitidos a través de esos docentes, de los alumnos, de ese equipo, de ese liderazgo, eso tiene un impacto ya sea en el aprendizaje de los alumnos, ya sea en los proyectos educativos que se realicen en el centro y ya sea también en la comunidad, porque el centro educativo, no funciona como una entidad sola. El centro educativo debería de funcionar también como una entidad que comparte con su contexto, que construye redes de colaboración, que construye un capital social con otras instituciones, de tal manera que si, por ejemplo, en tu centro educativo tú quieres trabajar aspectos de bienestar emocional y tú no tienes los recursos para trabajarlo, tú puedes tener una parcería con una asociación que trabaja aspectos de bienestar emocional y puede ir a tu centro y puede dar una charla o puede armar un taller o puede hacer una actividad X. Entonces es muy importante ese impacto y esa transferencia, porque también hay que pensar que el centro educativo, que los docentes, no solo se enseña un contenido curricular, un centro educativo también aporta valores sociales, valores cívicos. Si tu centro educativo es un centro que trabaja por la educación para la paz, pues obviamente que eso se vea en esa identidad, en esos objetivos, en esas actividades, en ese impacto. O sea, ¿cuál es la transferencia que el centro educativo, cuál es la transferencia social que el centro educativo hace a la comunidad local? Hay centros educativos, por ejemplo, otros ejemplos de aquí, que había centros que abrían las puertas en horarios que no eran horarios formales de educación. Abrían sus centros por la tarde pues para ofrecer diferentes actividades a sus alumnos y muchos de ellos abrían las puertas para tirar a esos alumnos a lo mejor de la violencia que tenían en las calles, para que el alumno no se empapase de la violencia y estuviese en otro espacio más seguro, aprendiendo otros aspectos. Entonces, eso, por ejemplo, son acciones de transferencia que de una manera o de otra están relacionadas con el bienestar emocional, sí, porque tú estás transmitiéndole otros aspectos constructivos a ese alumno o a ese docente o a esa familia. Entonces, cuando se habla de impacto transferencia es en ese sentido. Y ya para finalizar, sí me gustaría remarcar, bueno, que no, sí es cierto que cuando se habla de ese liderazgo y de esa resiliencia y cómo eso se puede hacer posible ese estado de ese bienestar emocional, pues que todo es como si fuese como si fuese una máquina con diferentes piezas donde todo va engranando una con la otra. Es decir, todo tiene que estar conectado. Nada es único y nada es singular, sino que todo es bidireccional y en conjunto. Y para finalizar, me gustaría compartir un escrito de Eduardo Galeano, eh, que él escribió sobre síntomas de la democracia actual. Eduardo decía, el miedo global, el miedo global, los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo,
Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Quien no tiene miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que pudo ser. Miedo de morir, miedo de vivir. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Estoy compartiendo esto porque no tenemos que tener miedo de no tenemos que tener, pienso lo siguiente, el bienestar emocional empieza en uno mismo. Si uno no se cuida, si uno no toma conciencia de su estado de bienestar emocional, es muy difícil que tú puedas tener conciencia del bienestar emocional de las otras personas y que tengas conciencia de la importancia de ese bienestar emocional. Entonces, no hay que tener miedo a cuidarse a uno mismo, ya sea mentalmente, ya sea físicamente, pero hay que cuidarse porque para avanzar y para transformarse primero hay que no tener miedo a mirarse a uno dentro. Y dicho esto, muchas gracias y me gustaría escucharos, porque llevo aquí mucho rato hablando y quiero escucharos. Gracias. Muchísimas gracias, Marta, por esta excelente exposición. En realidad, creo que normalmente, por lo menos en mi caso, siempre asocio el concepto de resiliencia desde la perspectiva psicológica, ¿verdad? Y nos pones en la mesa la naturaleza polisémica de lo que es la resiliencia. Y esto nos da como otras dimensiones y otras aristas para poder reflexionar sobre lo que esto representa en la vida, en la cotidianidad y en la gestión, ¿verdad? Y en el trabajo profesional. Solamente rescatar este concepto, ¿verdad? De la resiliencia intrínseca del centro educativo y cómo es importante desarrollar esa capacidad de hacer ajustes, de hacer adaptaciones a partir, ¿verdad? Hacer una lectura en el contexto que permita hacer esos ajustes para alcanzar los objetivos planteados y continuar, ¿verdad? Y que eso representa un ejercicio de escucha, de reflexión, de compartir entre las personas en los diferentes niveles, ya sea que estemos hablando del del ejercicio de la docencia en sí mismo, del espacio de gestión, en la planificación y de la importancia de rescatar esta visión integral de la persona, que no estamos con la persona trabajadora, con la persona estudiante, ¿verdad? Sino que estamos con personas, con seres que además de ser estudiantes y trabajadores también son seres humanos y tienen una vida personal y un universo que tienen para compartir. Y de ahí la importancia de las redes de apoyo, construir esas redes de apoyo que nos permitan enfrentar los retos a los que nos enfrentamos cotidianamente y que Olman compartía en el chat algunos datos interesantes sobre el tiempo de trabajo, el porcentaje de incapacidades que se dan en el país. Estamos hablando de que son el 76% de los docentes se incapacitaron, por lo menos el año pasado, por motivos de salud y por causas emocionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos están diciendo estos datos y cómo enfrentamos esta situación desde los espacios? Pero bueno, haciendo este cierre y agradeciéndote nuevamente, Marta, por compartir este mensaje tan importante y tan refrescante, que creo que es de gran valor para todas las personas que estamos acá presentes y quienes nos escucharán escucharán la grabación posteriormente. Abrimos el espacio de preguntas y comentarios para las personas asistentes. Bueno, primero, en primera instancia, Ingrid nos preguntaba originalmente si podrían compartir la referencia del estudio que está mencionando en todo esto lo que son porcentajes, ¿verdad? De percepción en relación con la importancia de la
salud física y salud mental del inicio de la exposición. Sí, si Lue- quieres. Ay, perdón, perdón. por favor, alguien tiene el micrófono abierto por allí. Luego está una pregunta de Emilia Naura en el chat, que está de hecho en portugués. Entonces, Marta, te agradecería ahí la lectura. Mm, sí, la compañera está preguntando si podría decir sobre los excesos de diagnóstico en un sistema neoliberal que alimenta la industria farmacéutica. O sea, estamos hablando de la medicación de vida. O sea, sí, lo que es la fiebre que hay por la medicación. Dice, una política que produce la industria del fracaso. Dice, la escuela sería una reflexión de una sociedad excluyente o una sociedad del miedo. Es lo que ella pregunta. ¿Es para contestar ya o Sí, o cómo eh, quieres que nos organicemos? bueno, podríamos tal vez ver, a ver, cuántas preguntas tenemos. Si hay como muchas, mejor entonces lo dejamos al final. Pero tenemos después de esto felicitaciones, agradecimientos. eh, y luego tenemos otra pregunta por acá. Así que sería contestar esta y tenemos otra de Olman también. Tal vez como son temas distintos, que la siguiente es sobre implementar esta enseñanza en los cursos de formación inicial. Entonces, tal vez hablar un poco de la medicalización, que es un tema aparte, digamos, y luego le entramos a lo otro. Vale, pues a ver, eh, bueno, voy por partes. Primero, a partir de lo que Ingrid ha solicitado, acabo de compartir el documento aquí en el chat. No sé si se puede descargar. Sí, sí se Eh, puede, sí se puede. vale, pues entonces es a partir de ese documento donde he sacado esos datos. Por otro lado, en relación respondiendo a Emilia, Emilia te voy a contestar, te voy a retornar a vos en español porque tiene mucha gente de problema. Tá. Respondiendo a la compañera Emilia, eh, dice, ¿qué podrías decir sobre los excesos de diagnóstico en un sistema neoliberal? Bueno, pues bueno, yo creo que un poco tu primera pregunta ya tiene, es una pregunta, pero tiene la respuesta dentro de de la pregunta, ¿no? Como bien dices, es una industria, ¿no? La industria lo que quiere es, produce un producto, lo que quiere es vender. Si tú tienes una industria y tú haces un producto, ¿qué es lo que tú quieres? Vender, con lo cual, pues muchas veces, pues es eso, ¿no? Se vende antes que, o quizá en vez de ponerle la solución, el proceso, en vez de poner lo que es una solución a un proceso cuando tienes, por ejemplo, una depresión, en vez de, por ejemplo, hacer terapia o hacer otros aspectos que no lleven lo que es al recurso de tomar ese fármaco, pues la industria lo que hace principalmente es directamente va a la solución, toma, pum, no se para lo que es en ese proceso. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Vivimos en una sociedad donde el consumismo está a flor de piel, con lo cual creo que es es difícil, ¿no? Combatir con eso. Y, por supuesto, eh, son temas que quizás sí son importantes que se hablen desde la escuela, ¿no? También creo que a la hora de debatir diferentes aspectos dentro de la escuela hay que saber también un poco desde dónde estás y en qué contexto estás, porque no en todos los países tienen las mismas realidades y las mismas demandas. Entonces, quizá a lo mejor si estás planteando una cuestión desde el punto de vista del el consumismo, esa fiebre que hay del fármaco en Brasil, que yo la conozco porque tú en Brasil en una calle te puedes encontrar perfectamente 15 farmacias, no estoy exagerando, pues entonces sí es cierto que hay una cultura de hacer también de que la sociedad se enferme sin necesidad
de que esté enferma. Entonces, en ese sentido, pues es un tema a tratar desde la escuela. Podría tratarse, sí, de los alumnos que tomen esa conciencia de ese aspecto, de lo que es el consumismo y demás. Pero creo que no es un tema que tenga espacio para todos los contextos, porque, por ejemplo, si me pongo los pies en España, por ejemplo, eso no está tan a flor de piel. En España no tienes esa, mm, como si fuese exposición de farmacias en una única calle. Entonces, en ese sentido, bien. Y bueno, todo eso asociado al miedo, ¿no? Si estás mal o no te tomas esta pastilla o no te tomas este tal, pues ¿qué te puede pasar? No sé si te contesto a tu pregunta. Yo sé que vienes del tema de la neurociencia, el aspecto psiquiátrico, entonces es difícil eso que me planteas. Vale, Flor, ¿qué más preguntas había? Claro que sí. Por aquí nos dice Marta, perdón, Luis Otavio. Marta, felicitaciones por la charla. Tengo la siguiente curiosidad. Si se puede enseñar liderazgo resiliente, ¿cómo se puede implementar esa enseñanza en los cursos de formación inicial docente y también en la formación continua de los docentes que ya están en servicio? Sí, se puede enseñar lo que es el liderazgo resiliente a partir de diferentes cursos, ya sea en una formación inicial o en una formación continua, porque bueno, al fin y al cabo, no. A ver, tú para enseñar un contenido tienes que tener primero una base teórica, una base científica, con lo cual liderazgo hay base teórica, hay base científica, resiliencia igual, ¿por qué no? Sí es cierto que desde otras áreas, por ejemplo, como el área de las organizaciones, de las empresas, pues quizá a lo mejor sí existan mayores recursos con diferentes acciones, diferentes procesos específicos para trabajar ese liderazgo resiliente en las empresas, ¿no? Eso se podría extrapolar perfectamente a a la enseñanza, pero sí me gustaría, y me atrevo con ello, tenemos aquí entre los asistentes a, mm, a una compañera y una grande amiga que es Marce Pero, que ella actualmente ha dirigido un proyecto Erasmus Plus. No sé si sabéis lo que son los proyectos Erasmus Plus, pero los proyectos Erasmus Plus son proyectos durante 4 años, corrígeme si me equivoco, Mar, 4 años donde participan diferentes universidades a nivel europeo, y actualmente ella ha dirigido un proyecto sobre la resiliencia en la educación superior, en el que uno de los resultados de ese proyecto era constituir una asignatura en la educación superior donde se trabaje la resiliencia. Entonces, yo creo que Mar nos podría un poco también aportar en ese sentido, a partir de lo que Luis Octavio está preguntando, de cómo se puede construir esa asignatura o armar esa asignatura. Pues buenas, Marta. Yo quería también, bueno, primero agradecer a todos, bueno, a Marta sobre todo que me dé paso a hablar, no me lo esperaba. Yo la escucho porque para mí, yo estoy casi en la resiliencia por ella lo sabe. Ha sido una alumna excelente mía de TFM y ella quería hacer un trabajo sobre resiliencia y yo no tenía tanta idea porque mi campo es la actividad física y deportiva y la salud, pero evidentemente con ella, sabiendo la temática, pues hicimos un trabajo estupendo y la verdad que me enganchó el tema de la resiliencia porque, como decimos, es algo fundamental y como estaba leyendo en todos los comentarios que hice las compañeras y compañeros que están en la charla, pues por desgracia en los contextos que vivimos actualmente pasan a ser fundamentales, ¿no? Entonces, como primero, bueno, pues agradeceros la charla. Marta, quería darte las gracias porque es verdad que has tocado unos puntos súper importantes que en el proyecto europeo hemos tenido, como es las características de un líder resiliente, ¿no? Los proyectos europeos, si sabéis un poco cómo son, pues funcionan como un colegio, vamos a decir, vamos a decirlo así. Nos imaginamos que son personas desde diferentes puntos, que eso lo perjudica más, como diferentes departamentos
en los que tú tienes que construir resultados. En nuestra casa ha sido una plataforma, un manual de resiliencia y demás. Y tienes que ir pidiendo cosas, como ella decía, y es verdad que yo me identificaba mucho con lo que ha dicho, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos en los que lo puedes pedir? ¿Cómo lo tienes que pedir? ¿Cómo tienes que conocer a cada grupo? Porque en cada país se trabaja de una forma totalmente diferente para llegar al éxito, ¿no? Como decía Marta, eh, uno de nuestros objetivos últimos es la creación de una asignatura. Pues como todos sabéis los que estáis aquí, porque por eso estamos, a nivel educativo, sobre todo los que somos de educación, evidentemente notamos que nuestros alumnos, y lo notábamos mucho, y con Marta lo hemos hablado muchísimo, que nuestros alumnos están sobrados de contenidos, pero muy faltos de habilidades blandas y de competencias resilientes, muy faltas de trabajo en equipo, muy faltas de saber liderar, muy falta de autoestima, muy falto de autoconcepto, muy falto de creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nuestra idea fue crear justo un proyecto que trabajase la resiliencia, quitándonos de esos contenidos tan importantes que siempre decimos, matemática, y hacerlos pues basándonos en la experiencia que tuvimos con el COVID, de esas áreas que nos salvaron, que son la música, la danza, la expresión corporal, la narrativa, la lectura, el cine, la comunicación y la actividad física. Basándonos en eso, construyendo eh, actividades que trabajen. Sobre todo, nos hemos centrado, porque también se lo preguntaba a ella Marta, ¿no? Como su experiencia, porque ella es verdad que es mucho más experta que yo, y le decía en el chat qué cree ella que son los factores más importantes para trabajar. Para nosotros, en las investigaciones que hemos tenido, nuestro proyecto se centra en el contexto de educación superior, tanto en profesorado como alumnado, y con todas las actividades y evaluaciones que hemos hecho. Está claro que habilidades que trabajen o competencias, actividades que trabajen como objetivo la creatividad, el trabajo en equipo, el liderazgo, el sentido del humor, el objetivo, el focus, o ahora se le dice mindfulness, pero la atención plena, el objetivo, el tener claro que yo me levanto hoy y qué voy a hacer y qué quiero hacer en 5 días. Es decir, la focalización de la tarea, que nuestros alumnos no la tienen en absoluto. Y como último, y algo que nos sorprendió mucho, el heritage cultural, el conocer la diferente cultura, de dónde vengo, dónde estoy, de dónde vienen mis padres, mi familia, la persona que está al lado. Esos han sido componentes que cuando nosotros lo hemos trabajado son los que, no sé el por qué, porque bueno, la autoestima, autoconcepto y tal, también puede ser la franja horaria, hoy perdón, la franja de edad en la que nos movemos. Autoestima, autoconcepto, son también componentes que se asientan más en edades más tempranas, que después hay que seguir evidentemente. Pero es verdad que parece que la adolescencia, los 13, 14, 15, son edades para eso fundamentales. En nuestra edad han sido eso. ¿Qué trabajaría? Trabajaría creatividad, trabajaría trabajo en equipo, trabajaría liderazgo, trabajaría eh, humor, sentido del humor, que nos falta mucho, no reírnos, sino entender las cosas que nos están pasando, sí, un poco riéndonos de nosotros mismos y viendo ese lado, el optimismo unido a eso. Y el heritage cultural, saber de dónde venimos, es decir, estar anclado a dónde venimos, cuál es nuestro... Esas son las que nosotros puedo compartir que hemos visto en nuestro proyecto. Y muchas gracias Marta, ya le digo que yo he aprendido de Marta todo lo que sé, le liderazgo y sigo aprendiendo. De hecho, Marta no está en nuestro proyecto europeo porque los proyectos europeos tienen una forma especial, una idiosincrasia que solo pueden pertenecer las personas que están en tu universidad. No son como otros que tú puedes llamar a profesionales de otros sitios. Mm. Pero evidentemente la idea en parte fue suya. Eh, Y muchas mm, gracias, Flori, encantada de estar aquí con la iniciativa. Yo, Gracias por darme la yo, palabra, Marta. Te quiero gracias, Ma. mucho. Yo quería puntualizar cuando dices qué componentes o características crees que son más importantes desarrollar en un futuro profesional de la educación en relación a la resiliencia. Sí, como a nosotros nos habían salido esos constructos, Para te mí, decía, ¿cuáles son más importantes a nivel educativo? Porque como decía la compañera, a lo mejor a nivel mira, farmacéutico son otros.
Sí, porque pero tú hay una estás cosa, formando gente, no lo sé. hay una cosa que no se enseña en las aulas. Bueno, en las casas cada uno aprende lo que sus padres y su madre le enseñan, pero en las aulas no se enseña, que es el no tener miedo a equivocarnos, no tener miedo a equivocarnos y ser humildes a pedir ayuda. Porque muchas veces estamos en situaciones complejas, situaciones que no sabemos cómo gestionar y por tener ese miedo a me he equivocado, uff, ¿qué me van a decir? Por Dios, yo no puedo reconocer que me he equivocado, ¿qué van? Muchas veces nos liamos la cuerda en nuestros propios pies. Entonces, yo creo que eso debe de ir de la mano. El no tener miedo a equivocarnos, el ser humildes, el pedir ayuda, porque si tú no tienes miedo a equivocarte, a pedir ayuda, tú también estás siendo consciente de tus debilidades. Si tú eres consciente de tus debilidades, tú puedes transformarlas en fortalezas. En el momento que tú transformas una debilidad en una fortaleza, eso tiene una relación lineal causal con ser resiliente. Ser resiliente. Entonces, en ese sentido, yo añadiría a los aspectos que has dicho ese aspecto. Y también en los estudios que yo he hecho de resiliencia, a mí una variable que me salía mucho era la pasión. Tener pasión por lo que haces, tener pasión por lo que haces. La confianza también salía mucho y bueno, principalmente, en fin, seguimos, yo sigo en el camino de los estudios y de saber cada día más de la resiliencia. En fin, Bueno, el resto son comentarios de felicitaciones y agradecimientos por los temas abordados el día de hoy y el valor de plantear o proponer la resiliencia desde otras perspectivas de lo que normalmente lo hacemos. Quedan Olman, que había levantado la mano, y por último Ingrid, y cerramos esta sesión. perdón. Muchas gracias, Marta. El cierre me pareció lindísimo, ¿verdad? Creo que es fundamental no tener miedo y sobre todo no tener miedo de una coyuntura eh, que es muy compleja. Ahora en España se está discutiendo reducir la jornada laboral a 37 horas y en nuestro país se quiere implementar el régimen de 4x3, 12 días laborales, más bien aumentar la jornada de trabajo. Entonces hay un régimen de hiperexplotación dentro del régimen neoliberal en esta sociedad actual en la cual pues hay una preocupación muy limitada hacia las personas, hacia la calidad de vida. También hay que ser muy autocríticos, ¿verdad? Con el tema de los planes de estudio y la acreditación. Hemos enfocado muchísimo hacia el tema de la calidad y hemos sacado la parte artística, la parte sociológica, la parte humanista para darle mucho énfasis a la parte pedagógica, es decir, a los resultados educativos. Es un elemento que también es fundamental que reflexionemos desde la formación inicial, que también incide en eso. Y los datos, yo siempre los tengo a mano, ahora los datos de la OCDE. En Costa Rica somos de los países que más horas trabajamos y menos salarios se tienen. Y la tendencia mundial es que los ciclos lectivos son más cortos. Nosotros manejamos casi 200 días lectivos. Eso está generando un enorme peso sobre las y los docentes de todos los niveles, tanto en incapacidades, traslados, etcétera, y también en los resultados educativos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, creo que hay que repensar esto. La pregunta iba más bien por el lado, Marta, un poco la experiencia de algunos países de políticas en salud y enfocadas en liderazgo. Yo creo que los chilenos, los peruanos tienen algunas cosas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es la tendencia? Que creo que también es un tema necesario a discutir en nuestro país. Y agradecerte, Marta, nuevamente. Nada, Olman, a ti por la invitación, siempre un placer. Me estabas preguntando las políticas de salud en relación por dónde van los tiros en ese sentido. ¿Es eso, Olman? Correcto. En términos de los sistemas educativos, ¿qué experiencias conoces o qué se está trabajando en este tema? Pues mira, no sé por qué me haces esa pregunta, pero recientemente yo he estado trabajando en un sector que es el sector ejecutivo, en concreto en el Ayuntamiento de Río de Janeiro. Y he trabajado en un sector que es el sector de la asistencia social,
que ese sector de la asistencia social trabaja principalmente con gente vulnerable, con personas vulnerables. Cuando digo personas vulnerables, trabajan con personas que viven en situación de rúas, en personas que viven en la calle, con niños que son abandonados por las familias, principalmente por su condición sexual, con mujeres y niños que están, en fin, situaciones muy feas, muy duras, más que feas, muy duras. Entonces, yo he estado un tiempo, he pasado así de forma rápida, pero me pidieron casualmente que hiciese un curso de formación sobre la resiliencia enfocado a esa población. Y las políticas de salud que se invierten, pues creo que todavía aquí en Brasil, y también me atrevo a decirlo en España, y también me atrevo a decirlo en Chile, porque también estoy actualmente bastante conectado con Chile, con otros proyectos. Creo que todavía falta mucho por hacer. Creo que todavía falta mucho por hacer. Creo que se está apareciendo como una pequeña ebullición de la importancia de esa salud mental y demás, pero como que no ha terminado de cuajar todavía. Están como en los primeros pistoletazos. No sé si es por una cuestión de tiempo, que ha sido poco tiempo, no sé si es por una cuestión de que todavía no le dan la importancia que le tienen que dar, pero no hay mucho por hacer. Sin embargo, si te vas al campo de lo que es la empresa, de lo que son las organizaciones, la salud mental y el estado emocional es una cosa sagrada para ellos. Entonces, ¿por qué en esos espacios es una cosa que está tan respetada, tan valorizada y por qué en otros no es, en otros espacios no está tan valorizado y principalmente en espacios que se trabaja de forma directa con el ser humano? Trabajar con el humano no es lo mismo que trabajar con una máquina. Trabajar con el humano requiere una demanda de energía muchísimo mayor y de forma inconsciente, simplemente porque el cuerpo es química. Tú te pones al lado de una persona y esa persona, de una manera o de otra, os estáis transfiriendo energía química de uno para otro. Entonces eso agota. Entonces, no sé cuáles son las razones, Olman, no las puedo eh, expresar de una forma tangible, pero sé que es una cosa que falta mucho por hacer. Entonces, bueno, a ver para dónde vamos. Parece que la pandemia ha despertado como ese boom de la importancia de ese aspecto de bienestar, ese aspecto de salud mental, ese aspecto de las materias blandas, pero ¿se va a quedar todo en mero palabra, mero tal, o va a ir realmente a acciones concretas, tangibles? Estamos todavía bastante verdes. Bueno, yo creo que ya abrimos el espacio para Ingrid y no sé si doña Rosita querrá hacer algún aporte antes del cierre. Ingrid, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Qué gusto verles. Marta, siempre un gusto escucharte de verdad. Y pues ciertamente la charla de hoy nos hace muchísimo sentido, ¿verdad? El fin de semana circulaba una noticia de un periódico aquí de Costa Rica, La Nación, y hablaba de profesores que han intentado quitarse la vida. 5 testimonios, ¿verdad? A raíz de la crisis y de toda la complejidad que se vive en los contextos educativos. Altos índices de violencia, ¿verdad? En las familias, en los chicos, que evidentemente pues hay que encontrar una ruta para poder paliar y empezar a gestionar diferente este tipo de situaciones. Y ya vos a lo largo de toda pues de toda la charla nos has puesto sobre la mesa una justificación riquísima, ¿verdad? De la importancia de por qué empezar a trabajar estos temas emocionales que hasta hace un tiempo esto no tenía mayor relevancia. Y a mí realmente pues me alegra, ¿verdad? Que esto esté resonando y que varias personas estemos trabajando la temática precisamente para eso, para la acción.
a través de la investigación y a través de estas experiencias, poder levantar esa bandera y proponer acciones concretas. Estamos trabajando un equipo sobre el tema del liderazgo emocional. En una primera etapa diagnóstica y consultábamos a las personas directoras sobre sus habilidades, ¿verdad? Para liderar. Y fíjense que la parte que salió muy, muy débil es ese autoconocimiento, esa conciencia de ellos mismos en temas emocionales, de fortalezas, de debilidades también, el tema de la confianza, el tema de esa claridad, de ese autoconcepto y esas valoraciones, ¿verdad? De cada quien y de cada individuo. Entonces, la parte, interna de ellos con ellos mismos está bastante débil. La otra, hacia afuera, hacia los otros, ¿verdad? ¿Cómo gestiono, cómo lidero, cómo influencio? Eso estaba mucho más fortalecido, pero nos preguntábamos, muy bien, si desde el yo no me conozco, tengo esa claridad emocional un poco borrosa, entonces, ¿cómo estoy gestionando ese liderazgo y cómo estoy trabajando con mis equipos, ¿verdad? Muchísimas las reflexiones alrededor del tema pensábamos en lo que justo ustedes apuntaban, la necesidad de volver la mirada al currículum, a lo que estamos enseñando en las universidades, digamos, porque es lo que represento, ¿verdad? En las universidades, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí de estos temas emocionales, de liderazgos diferentes, ¿verdad? Que le puedan ayudar a las personas que estamos formando en una zona, no sé, más preparada, con mayores herramientas para enfrentarse a padres, madres, estudiantes y para poder hacer una gestión y un liderazgo mucho más positivo, transformacional, emocional, resiliente. O sea, ¿cómo una persona va a ir a gestionar desde un liderazgo resiliente si no tiene estas herramientas primeras? Entonces, el tema de liderarme para liderar, de conocerme para poder gestionar con otras personas. Les contaba porque es un poco, es como, ¿verdad? Como ese cierre de sí, efectivamente, eso estamos viendo. Los datos y lo que nos aportaban se está viendo en la realidad de los centros educativos aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias. No sé entonces si alguien más quiere hacer un comentario, un aporte. Mm, ¿Tiene apagado el micrófono, doña Rosita? No la escuchamos. Ahora sí, más o menos. No, se oye como muy lejos. Sí. Ahora Ahora sí ya sí. me escuchan bien. Ah, ok, perfecto. Bueno, yo muy agradecida con Marta, ¿verdad? Ese compartir del conocimiento. En realidad, cuando yo la iba escuchando, me llamó muchísimo la atención qué tanta prioridad era lo que yo pensaba, ¿verdad? Qué tanta prioridad hay en Costa Rica, ¿verdad? De darle énfasis a lo que es la parte de la salud mental. Desde mi contexto laboral, ¿verdad? Igual que Ingrid, soy de la universidad, también dirijo una carrera. Pensaba yo, ¿y qué le estamos dando desde la parte curricular a nuestros estudiantes que en un futuro van a estar inmersas en una institución educativa, ¿verdad? Trabajando no solamente con los niños, trabajando, sino también con otras docentes, con padres y madres de familia, con un director que va a estar orientando todo ese proceso, ¿verdad? ¿Qué herramientas les estamos dando para que trabajen desde ellas esa parte de salud mental? Y yo pienso que desde las universidades estamos cortas en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues nos pone a pensar, nos sensibiliza, ¿verdad? En esa parte, desde la parte de la formación docente inicial. Pero también yo reflexionaba, ¿verdad? A lo largo de esta conferencia, que la salud mental tiene que ser prioridad de uno mismo, ¿verdad? Para luego poderla exteriorizar a los demás, ¿verdad? ¿Cómo invito yo a una persona
a reflexionar sobre su parte psíquica, ¿verdad? Ese bienestar, etcétera, si yo no me siento bien, ¿verdad? ¿Cómo yo se lo puedo transmitir? Esa parte por ahí me parece sumamente importante que yo tengo que trabajarla yo para poderla después, ¿verdad? Dársela a los demás. Y otro aspecto también es que yo también venía pensando en que la palabra no existe, ¿verdad? Y muchas veces nos vamos cargando y cargando y cargando de cosas laborales, por no decir no, ¿verdad? Pero yo creo que aquí la prioridad es el ser humano, ¿verdad? En ese sentido, valorar nuestro tiempo para poder salir adelante con otros proyectos, ¿verdad? Y en caso de que ya por tiempo, ¿verdad? Y la calidad de vida, que no se pueda asumir algo laboralmente, pues decir no puedo, ¿verdad? Ser conscientes de esa parte, porque entonces si nos cargamos, ¿qué nos vamos a afectar? Pues nuestra parte de salud mental, ¿verdad? Entonces es para mí, pues ha sido bastante provechoso, de mucho conocimiento el tema súper lindo, ¿verdad? La parte de la resiliencia, cómo ver un líder desde ese enfoque me encantó. Y yo decía, bueno, yo lidero un grupo de trabajo. Bueno, no puedo poner un spa, ¿verdad? Pero sí puedo, sí puedo invitar cada mes o un cierto tiempo, ¿verdad? A una reunión, pero no una reunión de trabajo, ¿verdad? Sino una reunión de compartir, de que hablemos experiencias lindas, ¿verdad? Que nos puedan fortalecer como personas, ¿verdad? Que somos. Así que de mi parte, Marta, un gusto conocerte, realmente que muy satisfecha y alegre y la verdad que he aprendido muchísimo del tema. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese aporte, doña Rosita, y con esto entonces cerramos esta sesión inaugural, agradeciéndole nuevamente a Marta la participación, a todas las personas presentes. Les agradecemos nos hagan la evaluación y les vemos, esperamos vernos muy pronto y subiremos este video a la página de YouTube de la carrera y para que sepan que está por allí y lo podamos compartir. Que estén muy bien, que pasen una muy buena tarde, muy buena noche a las personas que se conectaron desde España también y que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Bravo, Marta. Gracias. Chao, Obrigada adiós. pelo Chao, convite. chao. Tchau. Chao. Chao, chao, chao.